Bien, un saludo a todos nuestros escuchas. Desde hoy, un nuevo programa del Politics Center Academy Today, hoy con un invitado muy querido y muy apreciado por mí. Se trata de Werner Corrales. Werner Corrales es ingeniero egresado de la Universidad Central de Venezuela con una maestría en desarrollo del CENDES, es especialista en globalización y desarrollo, individuo en número de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, fue ex ministro de Planificación y Industria y Comercio y es director del Banco Central de Venezuela. Ha sido y es un hombre altamente preocupado por Venezuela, es un apasionado de Venezuela y es un apasionado trabajador con el cual he tenido oportunidades no pocas veces de trabajar de la mano y acompañando a Werner en innumerables o en varias iniciativas, entre ellas la de la construcción de los consensos, etcétera. Y hoy en día, pues, tenemos hoy a Werner Corrales invitado, pues, hemos recibido una grata propuesta de esta fundación que dirige Werner, Respuestas al Desarrollo, RDS, y hemos recibido acá en el Politics Center Academy una invitación para incorporarnos como auspiciante en una extraordinaria iniciativa de la ejecución del desarrollo de un seminario en el mediano plazo titulado Amenazas a las democracias liberales en el marco de la confrontación geopolítica actual. Le damos la bienvenida a Werner Corrales. Buenos días, Werner. ¿De qué se trata esta propuesta de seminario? Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias. Mira, existe ya desde hace años una tensión muy fuerte sobre las democracias liberales en el mundo occidental, que viene originada realmente problemas por las presiones que se generan en la confrontación geopolítica. Una de las grandes amenazas está representada por los populismos. Si tú ves cómo varios países europeos y varios países de América Latina, los Estados Unidos mismos, ven a sus democracias sometidas a amenazas, no se puede dudar de llamarlas amenazas, por la exacerbación de las frustraciones, que suele ser un instrumento de los populismos para ejercer el poder, para llegar al poder y ejercerlo. Pero no solamente se trata de amenazas en las democracias nacionales, también hay amenazas muy importantes sobre el orden liberal internacional. El sistema multilateral que se creó la primera vez que hubo un intento de crear un sistema multilateral que sirviese para salvaguardar la paz, evitar los conflictos, resolver los conflictos por vías pacíficas. La primera vez fue después de la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson promovió la Sociedad de Naciones, que en realidad no tuvo los éxitos que su sucesora, que fue el Sistema de Naciones Unidas, sí tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. El Sistema de Naciones Unidas, el sistema de las instituciones de Bretton Woods, la Organización Mundial de Comercio, todos estos sistemas conforman lo que se ha dado en llamar el orden liberal internacional. Y él está sometido a amenazas después que el gran padrino o el promotor de todos estos sistemas fue los Estados Unidos. Surge precisamente en los Estados Unidos una presión en contra de estas organizaciones, de estos sistemas, en medio de la confrontación que sucede sobre todo con la presencia, con la irrupción de China. China se proyecta a sí misma como un hegemón, tanto en los campos económicos como en los campos de las comunicaciones y los campos tecnológicos y políticos, y a raíz de eso comienza a haber de parte de los Estados Unidos un intento por debilitar los sistemas que él mismo había, o que el mismo país fundamental hegemón hasta la actualidad había promovido. Bueno, esas amenazas deben ser respondidas de alguna manera. Los sistemas políticos, tanto a niveles nacionales como a niveles internacionales, requieren adaptaciones y pueden ser mejorados, pueden ser flexibilizados. Sin embargo,
algunas de las amenazas que mencioné están yendo a la raíz, a la base misma o a los fundamentos de estos sistemas y por lo tanto pueden ponerlos en peligro. A nivel internacional eso podría acercarnos al riesgo de guerras entre las grandes potencias, que por supuesto nos arrastrarían a todos los países. La iniciativa de este seminario surge de discusiones que hemos tenido en varias universidades. Las primeras que yo conozco, pero por supuesto han habido muchas otras discusiones. Las primeras que yo conozco se producen en la Universidad Politécnica de Barcelona, en la que participé el año pasado, en la Universidad de Roma III, en Italia, y en Sciences Po, en París. Y de esas discusiones surgió la idea de que promoviésemos en lengua castellana un seminario en el que participasen fundaciones o organizaciones de la sociedad civil, universidades y un miembro importante de la alianza, la Fundación IDEA de Iberoamérica. El seminario en realidad se planteaba originalmente como un programa de 8 sesiones de seminario, pero decidimos dividirlo en realidad en 2 programas. Hoy tendríamos que hablar de 2 seminarios. Uno dedicado a las amenazas sobre las democracias liberales a nivel nacional y otro sobre las amenazas al orden liberal internacional. ¿Cómo participarían o cómo participan los distintos miembros de la alianza? Son coauspiciantes, pero además aportan de sus miembros, aportan ponentes. De forma que los distintos temas, por otra parte, hemos tratado de invitar a instituciones que tienen en sus currícula o en sus programas de investigación, tienen precisamente estudios relacionados con los temas, de forma que haya expertos que puedan manejar esto a nivel internacional. La difusión de las sesiones del seminario va a ser hecha por un grupo de por lo menos 6 medios de comunicación. La base va a ser una plataforma de Zoom a la cual se conectarán las distintas estaciones de radio o de televisión por stream que van a ser tanto europeas como latinoamericanas y como norteamericanas. Esa es en síntesis, digamos, el esquema de lo que pretendemos hacer con el seminario. ¿Cuáles son los propósitos? Una pregunta. Llevando un poco la explicación original que diste sobre la justificación de la necesidad, además, de ejecutar seminarios sucesivos en esta área, hay un tema que me parece sumamente importante y el cual tú seguramente has trabajado, que es el tema de la complejidad que emerge en el mundo contemporáneo, en donde hay aspectos muy sustantivos y paradójicos, y allí la complejidad. Por ejemplo, por una parte, la expectativa de participación directa de la ciudadanía a través de aquello que denominamos o se denominan ahora los ciberciudadanos o la ciberciudadanía. Pero eso igualmente está acompañado por un retiro, quizás por un abandono de los espacios políticos por parte de esa misma ciudadanía y todo el entramado de relaciones ciertas y falsas que se dan en ese mundo online, en donde el ejercicio de la ciudadanía parece más un ejercicio de reclamo que una posibilidad de ejercicios ciudadanos corresponsables, como lo señalamos. E igualmente esa complejidad va de la mano en el sentido de que las relaciones causales, aquellas relaciones de causa-efecto, ya no son tan ciertas, ya no son tan absolutas como eran en un pasado y quizá en el pasado además muy reciente. Y todo eso en realidad ha venido suponiendo, ratifico, como un abandono de la arena política por parte de la ciudadanía y de construcciones racionales muy inmediatas, tan inmediatas que no son racionales. Y allí otra de las paradojas. ¿Tú crees que la realización de un seminario, y ahorita vamos a ver los temas que se van a trabajar en el seminario, ¿tú crees que la realización de un seminario pudiese aportar
discusiones, ideas, quizás hasta propuestas y planteamientos en función de atender esa complejidad emergente del mundo de hoy? Yo diría que esa es una ambición que no debemos olvidar. Sin embargo, te confieso que hemos intentado varias veces hacer cosas en las que haya la aproximación de co-creación con las comunidades con las cuales hacemos este Correcto. tipo de eventos. Y realmente hay mucho que aprender. Una de las cosas que las comunidades de interés han descubierto es que es preferible pretender buscar en zonas de encuentro y posiciones comunes sobre la base de aceptar el no conocimiento que hay, en lugar de compartir conocimiento que supuestamente preexiste. Porque entre las posturas que son muy comunes hoy en día de parte de los ciudadanos, es la de que no vengas a pretender imponerme lo que tú supones que sabes de la realidad, porque esa realidad no la comparto. O no la acepto. O no la acepto. En realidad, esa es una necesidad. Efectivamente, la complejidad que hemos venido descubriendo en todos los ámbitos del conocimiento, la complejidad es algo que va a haber que afrontar de una manera distinta en la enseñanza, en la generación de consensos, etc. En este seminario en particular, o en las sesiones de este seminario en particular, pretendemos una aproximación en la cual hay un solapamiento de temas, de manera que, por ejemplo, 2 o 3 de los ponentes, si bien su eje central a plantear es distinto, encuentren que se solapan sus temas con los de los otros, de forma que surja del planteamiento mismo de planteamiento inicial de los ponentes, surjan esas zonas de solapamiento en las que con toda seguridad van a aparecer contradicciones o van a aparecer conocimientos o imágenes de la realidad que no son exactamente las mismas. En una segunda ronda, perdón, estoy entrando en materia, digamos, de cómo se programan las sesiones. Las sesiones están programadas para que haya una presentación inicial de 10 minutos o 12 minutos del ponente y una segunda ronda en la cual hay unas presentaciones de 2 minutos que les sirvan para comentar las zonas de solapamiento con los demás o las divergencias, etc. Los ejes en cada una de las sesiones va a haber 4 ejes que van a ser manejados así. Un primer eje va a ser manejado por un expresidente o un líder democrático de reconocimiento internacional, y él va a plantear a su manera de ver cuáles son las amenazas del campo en el que estemos tratando. Y después vienen 3 ponentes especializados, y los grandes temas son el tema de la gobernanza compleja, precisamente eso que tú acabas de decir. O sea, está surgiendo una manera de gobernar o una demanda por una gobernanza distinta en todas las democracias, y precisamente esa es una rendija por la cual entran las amenazas. Así es. Mira lo que está pasando en España, por ejemplo. En España, ponga Cataluña, por una manera de participar en las decisiones que afectan a los catalanes, una manera distinta. Por allí entran los populismos, por allí entran los nacionalismos exacerbados, pero también por allí entran los muchachos que quisieran tener una experiencia de caos, porque también esa es una demanda de la juventud. Mayo francés 2. Mayo francés en Cataluña. Exactamente, pero y eso está pasando en otros países. Sí, Mira, yo estoy muy preocupado, no sé si me desvío, pero yo estoy muy preocupado por lo que veo que pasa en los Estados Unidos. Ayer vi varios videos de gente armada, de milicias armadas, y por cierto, milicias armadas de 2 bandos. ¿Dónde podemos llegar con eso? ¿Dónde pueden llegar los Estados Unidos con eso? Bueno, esa es una de las amenazas. Creo que en los Estados Unidos mismos también los populismos se han aprovechado de tensiones que tienen un origen real para exacerbar. Pero el primer gran tema entonces es
realmente las demandas por nuevas gobernanzas, la irrupción de los populismos, los nacionalismos, etc. Un segundo gran tema es el tema de las raíces reales de la frustración de las que se aprovechan entonces ahí están temas de tipo étnico o racial. De Nuevamente, género en los Estados también. Unidos existen, pero existen muchísimo en Europa. Y en Europa el populismo de derecha ha encontrado unos flancos muy importantes de las democracias para pelear, tratando de dividir entre nosotros y los que vienen de fuera. Sí. Entonces, ahí están los nacionalismos, los racismos y una serie de delitos de odio. Exacto. Los Entonces, indignados. ese es el segundo gran tema. Ese es el segundo gran tema. Y el tercer gran tema tiene que ver con las experiencias que se vienen dando de relación clara entre el sistema de comunicación, las confrontaciones geopolíticas, y hoy en día vemos cómo hay cadenas de radiodifusión y de teledifusión que operan, por ejemplo, en todo el Oriente Medio y en las zonas de influencia de Rusia, y cadenas rusas que operan en todo el hemisferio occidental, que contribuyen de alguna manera a alimentar, a crear verdades, por así decirlo, entre comillas, a crear verdades que se difunden y que son nuevamente base, o que son adicionalmente base para una confrontación cada vez más seria. Esos son los tres grandes temas sustantivos. Le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hoy hablando con un invitado muy especial, con Werner Corrales desde Caracas, quien está motorizando y promoviendo la realización de un importantísimo seminario denominado Amenazas a las democracias liberales en el marco de la confrontación geopolítica actual. Werner, hasta el momento veo acá en la información que entre el grupo promotor de este seminario, por supuesto, además de la organización esta, RDS, Respuestas al Desarrollo, que es la organización, digamos, que motoriza en primera instancia, tenemos como universidades a la Universidad Camilo José Cela de España, a la Universidad Metropolitana de Venezuela, la UNIMED, una muy querida universidad, a una universidad muy activa en el Perú, la conozco, sé de su trabajo, por supuesto es una universidad importantísima en Perú y con impacto latinoamericano, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, gran admirador de esa universidad. Y tenemos también, como ya lo había señalado, al IDEA, al grupo IDEA, al Politics Center Academy, que hoy es tu casa. Y ¿en qué otras organizaciones? Y más o menos nos podríamos explicar cuál es el rol, el papel de esas organizaciones en la realización, preparación y posteriormente seguimiento del seminario. Les recuerdo a nuestros oyentes que hoy estamos conversando con un invitado muy especial, Werner Corrales, quien es el promotor de un importante seminario denominado Amenazas a las democracias liberales en el marco de la confrontación geopolítica actual. Nos explicaba Werner hace poco cuáles son los tres grandes temas que involucra y que atenderá el seminario, e igualmente más o menos nos explicó un mecanismo de funcionamiento del seminario a lo largo del tiempo, que de paso está estimado para ser ejecutado a lo largo de 8 o 9 meses. Y igualmente vemos acá en los papeles que sustentan ya la realización de este seminario que tenemos a varias importantes organizaciones que están auspiciando y que están coorganizando el seminario. Tenemos a la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Metropolitana de Venezuela, universidad muy amiga, una universidad muy importante en Perú, a la cual yo admiro mucho, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Y tenemos igualmente al IDEA, al Politics Center Academy, y por supuesto la organización patrocinante que es, o responsable, diseñante, que es la Respuestas al Desarrollo RAD.
Werner, ya para terminar, ¿cuál es el papel, el rol de estas organizaciones? ¿Cuál es el mecanismo de colaboración, de auspicio, de actividad que tienen estas organizaciones en el marco del seminario? Y ya por último, más o menos para cuándo se tiene pensado el inicio de estas actividades. Sí, bueno, primero reitero que el seminario, que originalmente estaba previsto para tener 8 sesiones y se desarrollaba en 8 o 9 meses, hemos decidido dividirlo en 2 seminarios. Correcto. Uno enfocado fundamentalmente en la amenaza sobre las democracias liberales a nivel nacional y otro las amenazas sobre el orden liberal internacional. Cada uno de ellos 4 meses. Comenzará el primero, que es el de las amenazas sobre las democracias liberales a nivel nacional, comenzará seguramente a finales de octubre. La fecha tendremos que confirmarla. El rol que juegan los miembros de esta alianza, cada uno de ellos debe aportar en la conformación del grupo de ponentes. Es decir, se espera que haya de cada uno de los miembros del centro tuyo, de la Universidad Global de Florida, de la Universidad Camilo José Cela, etcétera, en distintos momentos o en distintas sesiones del seminario debe haber aportes de expertos. Ese es un primer rol. Y el segundo, y es el fundamental, y el segundo es que deberían contribuir a difundir, a promover la participación de las comunidades universitarias, porque una de las, digamos, el público al cual se dirige está compuesto de las comunidades académicas y las comunidades políticas. Correcto. Porque el propósito fundamental es generar conciencia de que existen estas amenazas y de que se conectan la confrontación geopolítica mundial y lo que está sucediendo y que a veces percibimos como un fenómeno local. Correcto. Crear conciencia en las comunidades políticas, evidentemente, pero también en las comunidades académicas, porque ellas contribuyen muchísimo a multiplicar esa generación de conciencia. Esa es la finalidad principal y es además el rol que esperamos que cumplan los distintos miembros de la alianza institucional. Y hasta el momento, sí, ahora sí, ya la última pregunta. Hasta el momento, ¿cuántos países tienes contactados para, o sea, como de residencia? Están contactadas las organizaciones que tú dijiste y además la Fundación IDEA. La Fundación IDEA que reúne a los expresidentes de los países iberoamericanos. Y estamos haciendo contacto también con una universidad de Brasil, en la cual tú nos has ayudado a establecer el puente, y con una universidad italiana. Okay. Muy probablemente será la Universidad de Roma 3. El Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Roma 3. Ese sería el grupo fundamental con el que vamos a empezar. Me dice también uno de los socios que es de la Universidad Camilo José Cela, que tal vez les sea interesante esta idea a un centro de posgrados que existe en Panamá. Y pudiera ser que lleguemos también a un acuerdo con ellos. La idea es un trabajo de parte de todas las instituciones, es un trabajo, digamos, que no busca, no tiene fines de lucro, y en el cual los aportes de todos son pro bono. Exacto. Eso es fundamental. Okay. Bien, tuvimos hoy en el programa a Werner Corrales a propósito de la organización del seminario Amenazas a las Democracias Liberales en el marco de la confrontación geopolítica actual. Nuestro agradecimiento a Werner, seguramente ya cercano al inicio de estos seminarios y de estas actividades en las dos etapas que va a tener, estaremos conversando a propósito ya cuando tengamos ya nombres de ponentes, tengamos ya temáticas específicas, tengamos ya nombres de presidentes y expresidentes participando en el seminario, y entonces nuevamente volveremos a invitar a Werner y ojalá pudiésemos invitar ya a varios ponentes para realizar un programa conjunto y compartir ideas. Nuestro agradecimiento a Werner, reiterando la invitación y además el placer de haberlo tenido hoy en el programa con nosotros, y un saludo a toda la audiencia y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.